Oi, povo católico, bem-vindos a mais um Catequista Entrevista. Hoje eu vou conversar com o padre Julián Carrón, presidente do movimento Comunhão e Libertação. E antes que você pense alguma bobagem, é importante explicar que o movimento Comunhão e Libertação não tem absolutamente nada a ver com teologia da libertação, tá ok? Não tem nenhuma heresia aí metida no meio. O movimento Comunhão e Libertação é um movimento nascido nos anos 50 em Milão, né, na Itália, fundado pelo padre Luigi Giussani. Esse é um movimento que, né, João Paulo II, lá na época em que ele falava da primavera do espírito, desses movimentos que surgiam da primavera do espírito, o movimento Comunhão e Libertação era um dos 5 movimentos reconhecidos ali na época de São João Paulo II. Os 5 eram Opus Dei, Caminho Neocatecumenal, Focolares, Renovação Carismática Católica e Comunhão e Libertação. Então, é um dos movimentos mais tradicionais já da Igreja Católica, e o padre Julián Carrón é o sucessor, né, de Dom Giussani, de Dom Luiz Giussani, fundador do movimento Comunhão e Libertação, que morreu há mais ou menos 14 anos, né, e então deixou aí como sucessor o padre Julián Carrón. Eu tive o privilégio de conversar com ele quando ele veio aqui ao Brasil fazer o lançamento do livro dele, Onde Está Deus, que é o objeto aí da nossa entrevista. Vale muito a pena e eu já digo para todo mundo, eu em particular fiquei muito feliz com a entrevista porque tanto eu como Viviane, né, minha esposa, fomos criados praticamente dentro do movimento Comunhão e Libertação. Então muito da identidade que a gente carrega vem deste movimento. Então eu deixo vocês com o padre Julián Carrón. Aproveita que a entrevista é fantástica. Bueno, padre Carrón, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Gracias, es un placer poder dialogar con usted. Estamos a hablar de tu libro, ¿Dónde está Dios? ¿Vale? Voy a mostrar, pero voy a enseñar, pero va a estar en algún lugar en la pantalla y es esto. Esto fue una entrevista concedida a Andrea Tornieri, que fue de la Misericordia de Francisco. Ajá. El nombre de Dios es el Misericordia. Bueno, en la primera parte del libro, él dice que ha propuesto esto a ustedes. Ajá. Entonces le pregunto, ¿por qué a ustedes proponer esto de decir dónde está Dios? Ajá. ¿Y por qué dijiste el sí? Él me pidió de poder hacer una entrevista en la que pudiera poner a tema algunas de las cuestiones que estaban presentes en la situación social, cultural y eclesial de aquel momento, de hace 2 o 3 años, y yo acepté encantado por la posibilidad de poder dar una contribución a una situación en que tantas personas tienen tantas preguntas y que a veces se sienten como confusas ante la situación de cambio que estamos viviendo, porque como ha dicho el Papa, estamos delante de un cambio de época, ¿no?, que suscita tantas preguntas y para las cuales tantas veces no es fácil encontrar una respuesta. Y por eso acepté como una posibilidad de un diálogo que pudiera interesar a otros. Y habla sobre la secularización, que es más fuerte en Europa que creo en América Latina. Me parece que sí. Me parece que sí también. Pero la cosa es, usted en el libro dice que esto no es un problema, pero es más que un problema, es una oportunidad. Sí. ¿Por qué? Como todos los desafíos que tenemos que afrontar los hombres, la secularización es uno de ellos, y por tanto desafía la razón y la libertad de todos nosotros, y puede ser la ocasión como de recuperar algo que estamos perdiendo, ¿no?, que ya no se hace evidente, porque cuando algo entra en crisis es porque está perdiendo como la evidencia que tenía en otros momentos, ¿no? Cuando una familia entra en crisis es porque la evidencia del primer amor, ¿no?, ha dejado de ser evidente y por tanto necesita volver otra vez a
a empezar. Esto puede ser la ocasión de separarse definitivamente o puede ser la ocasión de profundizar aquello por lo que se enamoraron, ¿no? Y esto no depende, no es un mecanismo que necesariamente lleve en una dirección o en otra. Tantas familias, tantas parejas pasan por momentos de dificultad y puede ser una ocasión, ¿no?, de profundizar su relación. No es necesariamente una desgracia, puede ser ocasión de profundizar. Esta puede ser también una ocasión que se nos ofrece a la generación que estamos viviendo, en la que ya no son evidentes ciertas cosas, para descubrir de nuevo las razones de ciertas posiciones, qué es lo humano, qué es más correspondiente a las exigencias del corazón, qué es lo que nos hace estar más contentos, qué es lo que nos da gusto para vivir, para levantarnos por la mañana, para ir a trabajar, para entrar en relación con los otros, para tener un gesto de gratuidad con alguno, para perdonar, porque todas estas cosas son los elementos normales de la vida. Si todo esto, en vez de ser solo una ocasión que vacía la relación, se convierte en una ocasión que la regenera y que por tanto la profundiza, pues me parece que puede ser una ocasión. A mí me gusta mucho una frase de Hannah Arendt, ¿no?, que dice que una crisis nos plantea problemas nuevos, preguntas nuevas, y por tanto es una ocasión si nosotros no damos las respuestas ya sabidas, porque no responden a las nuevas preguntas. Si estamos dispuestos como a dejarnos desafiar de estas preguntas, puede convertirse todo en una ocasión para crecer. Si él está muy metido en la educación, sí, que es una área extremadamente secularizada, sí, ¿no? Acá en Brasil tenemos los jóvenes, no tienen ni idea de quién es Cristo, lo que es la iglesia. Esto cuando no son envenenados, ¿no?, diciendo que la iglesia es la culpada de todo lo que hay de mal en el mundo. Entonces, ¿cómo hablar de Cristo, hablar de la esperanza para estos jóvenes, siendo que el mundo para ellos, y voy a usar una imagen que Martin Scorsese ha utilizado a Francisco, cuando hablaba con Francisco, diciendo, nos parece que el demonio ha ganado la guerra en un mundo que parece tomado por el demonio. ¿Cómo anunciar en este mundo? A mí me parece que, de nuevo, es una ocasión estupenda, ¿no? Porque el cristianismo ha empezado así. Cuando Dios envió a su Hijo, los hombres no podían imaginarse la novedad que traía. Era algo tan más allá de cualquier imaginación que, como dice el Evangelio, las personas se encontraban con algo de lo que nunca habían oído hablar. Nunca hemos visto una cosa así. Por tanto, el problema del cristianismo es cómo conseguir que algo que supera nuestra imaginación pueda ser comunicado. Y después el cristianismo entró, por ejemplo, en un contexto cultural como digamos, el israelita del primer siglo, donde había distintos grupos, fariseos, saduceos, esenios, los baptistas. Allí Jesús no tuvo como ninguna ventaja. Entró en un mundo, podríamos decir, muy variado. Y cuando salió de las fronteras de Palestina y entró en el Imperio Romano, entró en un mundo muy multicultural, desde el punto de vista religioso, de ritos, de formas de pensar, ¿no? O sea, el cristianismo no tiene miedo a esto, porque ha nacido así. Somos nosotros los que nos hemos acostumbrado a un tipo de mundo en el que esto ya era dado por supuesto. Por eso es la ocasión de profundizar nosotros por qué ciertas cosas no tienen ya la fascinación del comienzo, porque a veces hemos reducido el cristianismo solo a un discurso o solo a un elenco de cosas de hacer, una serie de preceptos éticos, pero ninguno se casa por fregar los cacharros de su casa, por ir a la compra, por hacer la cama, ¿no? Uno se casa por algo previo a todos los preceptos, que es que encuentra con una persona tan fascinante como su mujer, ¿no?, o como la persona
a la que ama y no quiere perder la vida, sino viviendo con ella. Y de ahí está dispuesta después a todas las demás cosas, ¿no? Hacer una comida agradable y gustosa para su marido, o el marido quiere regalarle algo a su mujer. O sea, es decir, empieza una relación a partir de un hecho. Si el cristianismo no es algo semejante a lo que sucede, ¿no?, como sucedía al inicio, en una pareja que se encuentran y que no pueden menos de sentir el deseo de compartir la vida, el cristianismo no podrá tener interés. No es un problema solo de lenguaje, es algo previo al lenguaje, es algo que como dos personas que no se conocen y en un momento concreto dice, es ella o es él. El cristianismo empezó así, dos que fueron a escuchar a Juan Bautista y se encontraron con una persona que después de pasar una tarde con él, no pudieron evitar que les viniera el deseo de ir a buscarle el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, como uno que se encuentra a la persona que quiere, dice, podemos vernos mañana a tomar un café, o podemos ir al cine, o podemos dar un paseo. Es decir, se genera un tipo de relación a través de un encuentro que suscita todo un deseo de compartir la vida. Si nosotros redujéramos el enamorarse a un discurso sobre el amor o a un elenco de cosas de hacer, pues ninguno tendría interés. Y este es el problema. Yo me doy cuenta que sin que vuelva a suceder el cristianismo como al principio, como un acontecimiento que atrae la vida, que te fascina, será difícil que hoy el cristianismo pueda tener algún interés. En cambio, como el corazón del hombre está hecho con un deseo de felicidad que no se puede quitar, que está allí y que continúa a estar presente. Me ha llamado mucho la atención un literato francés, Houellebecq, que a pesar de todo su pensamiento nihilista, no puede menos que reconocer, como dice él, que tiene un deseo de ser amado, y que a pesar de que su reflexión le dice que es absurdo pensarlo, la experiencia, o sea, su corazón, las exigencias más profundas que tiene, le confirman que no puede menos que reconocer que sigue deseando ser amado. O sea, esto es lo que permanece aún en medio de todas las crisis. En una persona, ¿no?, que aparentemente está vencida por el nihilismo, sin embargo el nihilismo es derrotado dentro de la persona porque se da cuenta que él mismo no puede, a pesar de que le parece absurdo, que toda su reflexión le dice que es absurdo, decir que no puede menos de esperar ser amado. Por eso el cristianismo, como decía el cardenal Ratzinger antes de ser papa, dice, el cristianismo tiene alguna oportunidad hoy en este mundo que hemos descrito. Sí, tiene una oportunidad porque propone algo que el corazón del hombre espera, y por tanto corresponde a la espera del corazón. La cuestión es que lo encuentre. La cuestión es que los cristianos podamos presentar el cristianismo de un modo, testimoniarlo en un modo, que viéndolo los otros, como sucedió al principio en el Imperio Romano, deseen participar. El cristianismo se comunicó no porque tuvieran grandes medios económicos, porque fueran intelectuales. A veces se comunicó a través de los esclavos, a través de los comerciantes, a través de los soldados, a través de la novedad de vida de las madres, o sea, que constantemente mostraban que había otra forma de estar en la realidad y de vivir que era más interesante y más gozosa, más llena de vida. Y esta es la única oportunidad que el cristianismo pueda hacer significativo. Y como esto yo me encuentro en tantas ocasiones con personas de todas las edades que cuando lo encuentran así, lo que ya habían desechado, ¿no?, pensando el cristianismo ya no me interesa, vuelve a suscitar interés, pues esta es mi esperanza, que el cristianismo, cuando es encontrado, interceptado por las personas,
en su naturaleza original como un acontecimiento, las personas quedan fascinadas como el primer día. Doy testimonio de esto porque mi madre era pequeño y mi madre ya hablaba, hay algo, pero negaba por la intelectualidad. Su madre. Mi madre decía. Exacto. Y yo negaba. Exacto. Por mi intelectualidad. Y bueno, cuando le encontré a Paulo Romão, me ha enseñado aquilo que yo esperaba, pero no sabía. Exacto. No tenía en cuenta. Perfecto. Y entonces esto significa que cuando uno lo encuentra, ¿no?, en un modo que no se podía esperar, como al principio nunca habíamos visto una cosa así, tú no creías que existía esto, Sí. Entonces vuelve a suceder la fascinación por Cristo. Pensaba en un modelo, no en una persona. Perfecto. Esto es lo que había dicho muy bien el Papa Juan Pablo I, ¿no? El cristianismo que se dice moderno ha sustituido el asombro delante de Cristo por las reglas. Tú te asombras delante de una persona, de la fascinación que tiene, de la novedad que lleva, de la modalidad de estar en la realidad, de la alegría que transmite, ¿no?, de la paz que cuando ella está se suscita en torno. Entonces, cuando esto sucede, pues entonces uno no necesita sucumbir a las reglas, porque hay algo que es más interesante. Cuando esto no sucede, pues entonces lo único que queda es un tipo de cristianismo que ya no es en su naturaleza original. No es que en una relación afectiva o en una relación interesante para la vida no implique la moral, no implique que yo pueda entrar en relación con ella e implicarme hasta en las cosas concretas. Yo no quiero, ninguna persona quiere cuando se enamora que yo me enamoro y va a pasear otro con ella, ¿no? Porque esto es ético, lo otro es el acontecimiento. No, quieres pasear tú porque quieres, ¿no?, gozarte de su compañía, ¿no? O quieres dialogar con ella porque te enriquece, y así sucesivamente. O sea, si esto no se recupera en su originalidad, pues son como piezas, ¿no?, de un rompecabezas que no se saben de nuevo armar, y por tanto no tienen el atractivo que tiene cuando sucede como este imprevisto que fascina la vida. La iglesia es mucho más, tiene que ser mucho más primitiva do que medieval hoy, ¿eh? Evidentemente porque miramos mucho al medieval. Pero por los que no nos damos cuenta de que hoy nuestro modelo de referencia es aquellos momentos de los primeros siglos en los que el cristianismo no era evidente, y el cristianismo empezó a transmitirse justamente en condiciones como las nuestras de ahora. Y si nosotros queremos reproducirlo en una situación que ya no es la que era hace un siglo, ¿no?, o como era en el medievo, sino como es la que ha llegado a ser ahora, que es mucho más parecida a los primeros siglos en los que los primeros cristianos no eran conocidos, ninguno tenía particular interés por el cristianismo. El cristianismo era una cosa muy ridícula desde el punto de vista numérico, sino que se comunicaba de persona a persona, ¿no? Se comunicaba a través de la novedad que llevaba la vida de las personas. Si esto no es nuestro modelo, pues entonces nosotros estamos afrontando un tiempo con un modelo que es inadecuado, y además de que no es el que corresponde a la situación actual. Es más, reproducimos lo que nos ha llevado a este desastre.
Bueno, porque como si no hubiéramos aprendido nada, como si no hubiéramos aprendido que reducir el cristianismo a una costumbre, ¿no? Como durante los últimos siglos, tantas veces el cristianismo era una costumbre, la gente participaba porque había nacido una familia, como una costumbre, pues iba a misa o participaba en ciertos ritos, ¿no? Pero no era algo personal. Esto no ha podido vencer el paso del tiempo, y por eso en un cierto momento se ha desmoronado todo, porque aquello estaba vacío, ¿no? Como un mundo, una cultura que se ha vaciado desde dentro. Si nosotros no aprendemos de esto, reproducimos lo que se ha demostrado ya que es un fracaso. En cambio, yo pienso que esto es una oportunidad estupenda para los cristianos para descubrir, ¿pero qué es el cristianismo? ¿Por qué puede ser interesante hoy? ¿No? Por eso me entusiasma la pregunta de Dostoyevsky. Pero un hombre de nuestros días puede verdaderamente creer en Jesucristo. O sea, un hombre de nuestros días, ¿qué quiere decir? Un hombre con toda su capacidad de su razón, con toda su capacidad de su libertad, de afecto, sin que nada de su humanidad sea como mortificado, sea reducido, no, con toda la expresividad del hombre, puede creer. Digo, es justamente a este hombre que no se contenta con menos de todo su deseo, de toda su inteligencia, de toda su libertad, a quien el cristianismo puede interesar. Es al contrario. Yo tenía, cuando fui profesor en un colegio, que las personas que más se interesaban por la forma de presentar la religión que yo tenía eran las personas más inteligentes, más vivas, no las que estaban aburridas en la vida y por tanto no tenían otra cosa que hacer y entonces venían, no, las personas que tenían todo lo que necesitaban para triunfar, para vivir, para relacionarse, y en cambio son a ellas a las que les interesó, porque cuanto más uno desea, más desafiado está. ¿Qué es lo que le llena la vida? ¿Qué es lo que es capaz de cumplir todas las exigencias del corazón? ¿Qué es capaz de hacer rebosar la vida de felicidad? El cristianismo está hecho para las personas que no censuran su humanidad, sino que tomándola totalmente en serio, no se conforman con menos con todo el deseo de felicidad que tienen. Y ahí está el desafío que el cristianismo pone. Por eso, cuando una persona se encuentra con este deseo y encuentra otra que teniendo el mismo deseo ve que aquella vive lo que yo no consigo vivir, este es el desafío más grande a la razón y a la libertad del hombre que uno puede encontrar en la vida. El cristianismo está hecho para los hombres que no censuran su humanidad. Esto es fantástico. Porque tantas veces es como si a veces se ha presentado o se piensa que el cristianismo es contra la humanidad. O sea, que yo, para ser cristiano, tengo que renunciar a mí mismo. Sí. ¿No? Tengo que hacer algo malo, algo que va. Exacto. Pero tengo que hacer algo malo solo porque cuando no he encontrado algo que me llena, pues tengo que hacer algo para intentar llenarme. O sea, la falta de sentido, la falta de gusto, la falta de plenitud es lo que lleva a la gente pues a drogarse o a robar o a pensar que acumulando bienes puede responder. Toda experiencia. Exacto. Restaurantes. Exacto. Entonces la cuestión es si esto, uno que es leal con su experiencia, a esto le basta. ¿Verdad? En cambio, cuando uno es leal, por eso digo, el problema es no censurar nada de la humanidad de cada uno. Si uno se da cuenta que esto no le basta, entonces podrá, si es leal a esta exigencia del corazón, podrá interceptar con facilidad, como si tuviera un detector dentro, ¿no? Que Dios nos ha enviado al mundo con un detector dentro para identificar dónde podemos identificar una persona, personas, donde la vida rebosa, llena de plenitud. Perfecto. Ya nos han dicho que estamos sin tiempo, pero solo para terminar, para decir a nuestro público lo que es comunión y liberación. ¿Cómo usted define, cómo usted invita a las personas a conocer comunión y liberación? Simplemente
me parece que lo que hemos estado haciendo es una presentación de comunión y liberación, ¿no? O sea, una forma de vivir la fe, como he intentado de explicar, ¿no? Más que intentar explicar, como sucedió al comienzo. ¿Quieres conocer? Decía cuando le preguntaron a Jesús, ¿dónde vives? Los primeros que le encontraron. Y Jesús le dice, venid y ved. Es una invitación a participar en un lugar, en una comunidad cristiana, donde uno pueda ver qué puede suceder en la vida cuando uno encuentra una experiencia viva, donde no tiene que censurarse nada de la propia humanidad, sino que la humanidad de cada uno de nosotros, con todos sus deseos, con todas sus exigencias, encuentra una respuesta. Y esto lo puede ver solo, no leyendo un libro, sino participando en una comunidad viva. Por eso Jesús les dice, venid y ved, porque tenía algo que mostrarle que solo podían descubrir viéndolo suceder delante de sus ojos. Muchísimas gracias, Padre Cajón. A usted, un placer.